Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz viernes 28 de mayo de 2020. En este episodio es el número 199 de Contestamos a Preguntas. La semana que viene vamos a hacer el número 200 y haremos un episodio especial de Contestamos a Preguntas. Espero que todos lo veáis el próximo viernes, también celebrando los 100.000 suscriptores del despacho, que ya llevamos bastantes más, pero haremos esa pequeña celebración y homenaje a todos vosotros. ¿Quieres tener un abogado de tu confianza que responda a tus dudas sobre derecho laboral y seguridad social en un plazo de 24 horas de forma ilimitada y que además tengas descuentos en los servicios que prestamos en el despacho, como un despido, una incapacidad, una jubilación? Pues bien, aprovecha y hazte de Capmine Premium y así podrás gozar de todos los descuentos que te he comentado. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis pasado una feliz semana. Como siempre vamos a ver los contenidos que hemos visto durante esta semana. En concreto, el lunes vimos un caso de éxito, en este caso de un camionero que le reconocieron una total por otra profesión distinta y conseguimos en el juzgado que le reconocieran una incapacidad absoluta. En el blog lo tenéis y en la web tenéis un caso de éxito en vídeo de mi compañero Alberto, que logró una absoluta por una lumbalgia intensa que obliga a estar encamado y a usar bastón para caminar. Un caso muy grave y en ese sentido pues no es nada habitual que se reconozcan este tipo de incapacidades y realmente la limitación era muy, muy, muy grave. El martes, el vídeo divulgativo, Sergio, compañero del despacho, habló sobre el ingreso mínimo vital, los cambios en 2021. El miércoles no tuvimos directo y no pude hacer el directo este miércoles, os pido a todos disculpas, pero el motivo era importante. Nació mi segunda hija el lunes pasado y por lo tanto no pude hacer ese directo esta semana. Estoy muy contento. Muchas gracias también por todas las felicitaciones que he recibido de gente y de clientes. Y nada, un abrazo enorme a todos y gracias por la comprensión del motivo por el que no se pudo hacer ese directo este miércoles. El jueves un blog post, un artículo. Ayer publicó mi compañero Marc un artículo sobre cuánto tarda un proceso de incapacidad permanente. Es una duda recurrente que nos hacéis. Hicimos un artículo en la web para poder hablar sobre esto. Y ahora ya, sin más dilación, empezamos a contestar a las preguntas de la audiencia. Si os gustan este tipo de vídeos, como siempre, os pido que le deis al like, que os suscribáis al canal si aún no sois suscriptores y que le deis a la campana para de esta forma que os puedan avisar de todos los nuevos vídeos que vamos publicando. Vamos allá. La primera pregunta nos la hace Tomás Aluche. Dice, tengo una discapacidad del 65% y mi padre cobra la prestación por hijo a cargo. Si trabajo, ¿a mi padre le pueden quitar la prestación? Sí, le podrían quitar a tu padre la prestación y tú puedes trabajar, es compatible con el trabajo, siempre y cuando no superes el salario mínimo interprofesional, que ya sabes que para este año son de 950 euros al mes como máximo. Si superaras esa cuantía, entonces tu padre dejaría de cobrar esa prestación por hijo a cargo que está cobrando. Gracias por la pregunta, Tomás. Vamos con otra. Atlas Boom dice, siendo autónomo, entro en una baja médica por lumbalgia y el INSS me da el alta a los 365 días. Sigo pagando mi cuota, pero luego decido pedir el cese por caída de ingresos. Cuando recibo el alta, decido demandar y voy a defenderme solo. El juez falla a mi favor, reponiendo mi baja. Como cobré 3 meses de paro, cuando esté curado tendré el derecho a paro o será por consumido. Por otro lado, el pago que tiene que abonar la mutua por los meses de alta indebida se tiene que hacer en un plazo por ley. Bien, gracias por la pregunta. En este sentido, si hiciéramos la analogía entre lo que es la prestación por desempleo y este cese de actividad, estaríamos hablando de que estamos en un supuesto en el que, si es por enfermedad común, la baja sí que descuenta el pago. Y esta situación que comentas no está prevista en la ley. Lo habitual sería es que esa alta esté por no hecha, ¿no? Es decir, la anuló el juez. Y, claro, luego tenemos es que, independientemente de esa alta o baja, el hecho de que tú hayas solicitado el cese de actividad posterior es una cosa que no nada tiene que ver con ese alta. Evidentemente, te dieron el alta, estuviste cotizando unos meses y luego cesas en la actividad. Entonces, eso no hace que te tengan que devolver esos días y ese tiempo que has cobrado el cese, según mi criterio, ¿de acuerdo? Entonces, tú lo que hayas cobrado de baja y demás, pues lo cobrarás y si te descuentan lo del cese, que es posible que sí, para que no tengas ingresos indebidos, yo entiendo que no te repondría esa cantidad, sino que esa cantidad, el hecho causante es en ese momento y, por lo tanto, entiendo
que no procedería la reanudación de ese cese de actividad. Cosa distinta es que te vuelvas a dar de alta de autónomos en su momento y que esos días que consumiste no se tengan en cuenta como consumidos y puedas generar un nuevo derecho. Pero reanudar el que ya tenías, yo entiendo en esta situación que no procedería. Sobre la segunda pregunta, el pago que tiene que abonar la mutua por los meses de alta indebida, si tiene un plazo establecido, lo normal es que tras la sentencia judicial, en 1 o 2 meses, más o menos, hagan el abono. Puede tardar un poco más, máximo 3 meses. No hay un plazo tampoco establecido. Yo lo que te diría es que puedas escribir un correo electrónico a la mutua para que hagan efectivo el pago de esa sentencia, pero lo habitual es que lo hagan en estos tiempos, 1 o 2 meses. Sí que tardan un poco desde que sale la sentencia hasta hacer el pago. Gracias, Atlas, por la pregunta. Vamos con otra. Nos la hace Monse Martínez Moya. Dice, mi marido ha pasado al tribunal médico y hemos recibido unas hojas para solicitar la incapacidad permanente. Él quiere seguir trabajando y nos han aconsejado no entregar esa solicitud. Lleva 18 meses de baja. ¿Hay algún problema si no entregamos esa solicitud? Si no lo hacemos, ¿seguirá de baja hasta que le dé el alta en el INS? Bien, gracias, Monse, por la pregunta. Y la respuesta es que sí, sigue de baja a todos los efectos. No hay ningún problema en que no se presente ese formulario. Pero el hecho de que se presente el formulario no quiere decir que te vayan a reconocer o no la incapacidad permanente. Esto es porque a ellos te faltan datos para poder dictar la resolución y en este sentido pues se tienen que presentar eso, documentación y demás. ¿Qué pasa si no se presenta? Pues que el INS va a resolver con los datos que obra el expediente, ¿vale? Y si le faltara alguno, pues lo requeriría posteriormente y si fuera importante. Entonces, en este caso, insisto, si no se presenta no pasa nada, si no se presenta se sigue cobrando de baja hasta que salga la resolución de la seguridad social, lo que pasa es que se puede demorar más el expediente porque estén esperando a esto en algunas ocasiones, por lo tanto, mi recomendación es presentarlo. El hecho de presentarlo no quiere decir que quieres la incapacidad. Es más, en el apartado de alegaciones puede poner, creo que estoy capacitado para seguir trabajando, eso lo van a tener en cuenta y por lo tanto, mi recomendación es presentarlo siempre. Más que nada para que no haya dilaciones pues, indebidas de este tipo de procedimientos que pues con el tema de la pandemia y demás, aún se están alargando más de lo que era habitual pues, anteriormente. Muchas gracias por la pregunta, Monse. Vamos con otra pregunta. Gianfranco Arroyo dice, ¿una persona que está en coma recibe directamente la incapacidad permanente o pasa por antes por la temporal? Bien, Gianfranco, el criterio de la incapacidad temporal y la incapacidad permanente, pues básicamente es saber si pues, la limitación funcional que tiene, que evidentemente estando en coma, es absoluta, es permanente o es una cosa puntual. Pues entonces, en base a lo que se pueda saber de los informes médicos, ¿no? Pues ahí nos dirán los médicos si esto es una situación temporal que se prevé que en unos meses pues, queda resuelta y esperemos que así sea, o si se prevé que es incierto y que puede durar más tiempo. Por lo tanto, lo habitual en estos casos es que proceda una incapacidad temporal y si se agota ese plazo máximo de incapacidad temporal de los 18 meses, pues entonces ahí sí que se podría reconocer una incapacidad permanente revisable. Eso sería lo más normal y recomendable en un caso así. La incapacidad permanente directa, yo, Gianfranco, no la veo. Gracias por la pregunta, Gianfranco. Vamos con otra. Manuel Aguiar Rodríguez dice, mi convenio tiene un seguro de incapacidad. En 2019 me dieron una incapacidad permanente total, reclamé el seguro y no me pagaron, alegando que, como es provisional, hasta que no pasen 2 años no tengo derecho a seguro. Demandé y salió el juicio dándome la razón y obligando a la asegurada a pagar con el intereses del 10%. ¿Podría aplicar la reducción del 30% en el IRPF al tener que acudir a juicio y haber pasado más de 2 años desde que tendría que haber cobrado? Bien, gracias, Manuel. Lo que es esta deducción de IRPF del 30% por ingresos generados durante más de 2 años no operaría en los seguros de vida colectivos. Esto es para otro tipo de ingresos irregulares y en este caso no se aplica a los seguros de vida. Lo que sí que se podría aplicar si el seguro de vida colectivo la empresa lo hubiera contratado antes del 2006, habría una reducción del 40% en la base imponible, ¿de acuerdo? Pero esto solo si el seguro de vida la empresa lo contrató antes del 2006. Si es posterior a 2006, entonces no habría ningún tipo de reducción según consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos. En todo caso, lo tendrías que comentar con la empresa, ver cuál es la fecha en la que lo contrató para poder beneficiarte de este descuento y mi recomendación es que pudieras hablar con un fiscalista también, con un abogado especialista en derecho fiscal que te pudiera confirmar esto, pero según lo que consta a mí, por lo que he podido consultar de consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos, es que
Si es anterior de 2006, el 40%. Si es posterior, pues no habría derecho a deducción. Gracias, Manuel, por la pregunta. Vamos con otra. Otro Manuel. Manuel, el youtuber consciente, nos dice: la ley de jubilación anticipada por personas con discapacidad no aplica para el funcionariado, ¿verdad? En mi caso, habiendo trabajado 14 años con una discapacidad mayor del 65 y 14 años más con una discapacidad no inferior al 33 y teniendo actualmente 62, me parece que no puedo jubilarme. ¿Podrías confirmármelo? De ser así, la ley es muy injusta, ya que la discapacidad afecta por igual a trabajadores, sean funcionarios o no. Gracias, Manuel, por la pregunta. Efectivamente, esto es así si estás en clases pasivas. Hay funcionarios que están en régimen general y, por lo tanto, si eres funcionario y estás en régimen general, pues en principio también deberías de poder hacerlo. ¿De acuerdo? Esto es en función del régimen y, en todo caso, yo lo que te diría es que lo estudiáramos. Manuel, hacemos una consultoría y sabéis que podéis entrar en nuestra web. Voy a hacer una consultoría de jubilación, lo estudiamos en concreto y vemos cuál es el caso. Sí que hay diferencias entre clases pasivas y los otros regímenes de seguridad social. Pues el RETA, el régimen general de social, el régimen especial de trabajadores del mar, etcétera, etcétera. Pero si estás en clases pasivas, sería un poco diferente. Sobre si es justo o no, evidentemente estoy de acuerdo contigo de que debería ser para todo el mundo, pero también es cierto que los funcionarios también se pueden jubilar a los 60 años si cumplen una serie de requisitos, ¿no? Frente a los trabajadores en el sector privado, que no es posible. Entonces, en definitiva, cada régimen tiene su peculiaridad. También con la incapacidad permanente, por ejemplo, en clases pasivas se cobra el 100%, aunque sea una total. La única diferencia es el IRPF con la absoluta. Es decir, cada régimen tiene sus ventajas y sus inconvenientes y al final, pues bueno, se tiene que estudiar cuál es la situación personal de cada uno, Manuel, y decidir cuál es la mejor opción. Gracias por la pregunta. Vamos con otra que nos la hace Yolanda Viera Palenzuela. Dice: estoy prejubilada y ahora voy a pasar al tribunal médico por padecer trastorno bipolar con dependencia. ¿Tengo derecho a la invalidez y a la prejubilación? Bien, gracias, Yolanda, por la pregunta. Lo primero es saber es la prejubilación. Como tal, este concepto no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Se llama prejubilación al acuerdo normalmente que hay con un empresario por el que él te despide de forma indemnizada con un convenio especial que se va pagando hasta que llegas a la jubilación anticipada y haces esa jubilación anticipada. Por lo tanto, tendríamos que saber cuál es tu situación. Si estás pagando un convenio especial, sí, puedes solicitar sin ningún problema la pensión de incapacidad permanente. Ahora, una vez te reconozcan esa pensión de incapacidad permanente, no sería compatible con la jubilación. De la misma forma, si estuvieras ya jubilada anticipada, y esta fuera tu situación actual, podrías solicitar la incapacidad permanente siempre y cuando no hubieras cumplido los 65 años y estaríamos hablando de una absoluta o una gran invalidez. Hablando de un trastorno bipolar, lo normal es que sea una incapacidad absoluta y por lo tanto sí que lo podrías pedir. ¿Vale? Recordemos que también dependerá de la gravedad de ese trastorno bipolar. No todo trastorno bipolar da lugar a una incapacidad permanente, sino que hemos de ver si es grave o no. Y después se necesitan una serie de requisitos adicionales, como por ejemplo la cronicidad, que haga más de 2 años de diagnóstico, que te hayan cambiado la medicación varias veces, que aún así sea refractaria, ¿no? Que no funcione, y que sea calificado de grave ese trastorno bipolar, porque, insisto, a la gran mayoría pues, pueden tener un tratamiento y se consigue la eutimia, ¿no? Estar en una situación en la que pues eso, situación maníaca y depresiva se pueda controlar perfectamente o con situaciones a lo mejor de incapacidades temporales, de bajas, pero que no de una incapacidad permanente. Por tanto, se tiene que estudiar el caso en concreto. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Yolanda. Vamos con otra. Mabel García dice: si trabajo menos de 60 horas al mes como empleada del hogar y me pago yo la seguridad social con el convenio especial, ¿cuánto tiempo más tendría que pagar si me faltan 2 años y medio para llegar a los 15 que se exigen para la jubilación? Bien, Mabel, muchas gracias por la pregunta. No te lo puedo responder directamente porque tendríamos que ver tu vida laboral para ver los coeficientes de parcialidad que puedas tener, cuánto has trabajado a tiempo parcial y con eso lo podríamos estudiar, ¿de acuerdo? Porque una cosa es lo que estés haciendo ahora, pero tenemos que ver toda la vida laboral qué es lo que has trabajado, ¿de acuerdo? Y entonces, viendo esta vida laboral, te podríamos decir cuándo te puedes jubilar. Para ello tenemos un servicio, ya lo sabéis, el servicio de jubilación, siempre es en nuestra página web. Ahí tenéis 3 servicios de jubilación, uno que es servicio que es el cálculo, el estudio en concreto de la jubilación, otro que es el estudio y el cálculo, y un último que es el pack completo, que es el estudio, cálculo y la presentación de la jubilación. Por lo tanto, te recomiendo que puedes mirar estos servicios y a partir de ahí, pues haciendo un estudio detallado en una videollamada, pues te podemos decir cuáles son los siguientes pasos a realizar. Bien, y vamos con otra y última pregunta. Enrique Linares, tengo 28 años y una discapacidad del 65%, por la cual cobro la prestación de orfandad de forma indefinida.
Si trabajo, me pueden quitar la prestación. En el caso de que así sea, luego la podría volver a reclamar. Bien, gracias por la pregunta. Estamos en lo mismo que nos ha preguntado antes Tomás en la primera pregunta, ¿no? Que nos hablaba en este caso de la prestación por hijo a cargo que cobraba su padre. En este caso es distinto, es decir, es la orfandad indefinida. Y en esta situación, Enrique, pues la respuesta es la misma que la de Tomás. Puedes trabajar siempre y cuando no superes el salario mínimo interprofesional, los 950 euros al mes. Si superas esa cuantía, entonces te podrían quitar la prestación. Pero existe esa compatibilidad genérica entre la orfandad y, en este caso, el trabajo. Bien, y está aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos. Me despido con los agradecimientos de, en este caso, a Yolanda Cede, que nos dice: felicidades, da gusto ver vuestros vídeos y saber que las personas que tenemos dolencias incapacitantes podemos contar con vuestra ayuda. A Juanca Rodríguez, que dice: gran trabajo. Y a Ekaterina Simeón, que dice: siempre estáis al lado de nosotros. Os lo agradezco de corazón. Gracias por ser un gran equipo. Bien, en definitiva, muchísimas gracias a vosotros porque sí que sois geniales, un gran equipo que nos apoyáis con más de 100.000 suscriptores y con muchísimos comentarios y ya pues muchísimos programas que llevamos haciendo. Este es el número 199 que he hecho contestando a vuestras preguntas. La semana que viene el 200 con novedades, con cambios que os iremos explicando y espero y deseo pues veros la semana que viene con los contenidos habituales y en ese episodio especial también del episodio 200 de Contestamos a Preguntas. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz fin de semana y nos escuchamos y nos vemos la semana que viene.